En las brumas de una Inglaterra victoriana, donde los secretos laten tras muros señoriales y cada sombra parece guardar un enigma, se abre un caso que pondrá a prueba la lógica más afilada. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ajusta tu imaginación al compás del misterio, porque los relojes ya marcan un instante que no volverá. El enigma está a punto de desplegar sus velos, y con él la verdad que nadie quiso ver. Era una de esas tardes londinenses en que la niebla parecía haberse propuesto invadir cada rincón de la ciudad, como un ejército silencioso que avanzaba sin resistencia. Desde mi sillón junto al fuego, observaba cómo los vapores grises se filtraban por las rendijas de las ventanas, amortiguando los ruidos de la calle hasta convertirlos en un murmullo lejano y opaco. Aquel ambiente, tan propio de nuestro Londres, parecía envolvernos en una atmósfera de recogimiento y pausa, donde las horas se diluían lentamente, casi sin percibir su paso. Holmes se hallaba en su butaca habitual, con la silueta recortada contra la penumbra y su pipa encendida entre los dedos, de donde escapaban volutas de humo que se mezclaban con la bruma del exterior. Su mirada permanecía fija en un punto indefinido, como si contemplara un tablero invisible en el que se disputaban las jugadas de una partida que solo él comprendía. Yo, por mi parte, había abierto un volumen de medicina militar que había quedado descuidado en mi escritorio, y fingía interés en sus páginas, aunque mi atención se desviaba a cada instante hacia la figura de mi compañero. En ese instante de calma, tan característico de las tardes en Baker Street, nada parecía anunciar que la rutina iba a romperse con la fuerza de un aldabonazo en el alma. La ciudad, cubierta por su manto de humo y silencio, parecía ocultar un secreto que aguardaba para irrumpir en nuestra puerta. Holmes rompió el silencio con una de esas observaciones suyas que, aun nacidas de la ociosidad, revelaban la agudeza permanente de su mente. «Watson», dijo sin apartar la vista de la nada, «¿ha notado usted que el cartero de la esquina ha cambiado de mano para llevar la bolsa?» Me sorprendí, como siempre, de la minuciosidad de su atención. Apenas había reparado yo en aquel funcionario, pero Holmes, con su tono tranquilo, me explicó que la presión desigual en los hombros había desgastado de manera distinta las costuras de su abrigo. Reí suavemente, acostumbrado ya a esas demostraciones inesperadas de deducción. La conversación derivó entonces hacia temas cotidianos, la salud de un antiguo colega del ejército al que yo había visto días atrás, y un comentario mío sobre los precios del carbón, que parecían elevarse con el rigor del invierno. Holmes escuchaba con cortesía, aunque su mente parecía vagar muy lejos, como si las menudencias de la vida diaria fueran apenas ruido de fondo para su maquinaria interior. Yo sentía en el aire algo indefinible, como la calma que antecede a la tormenta. Holmes fumaba en silencio, y yo, sin saberlo, aguardaba la irrupción de un visitante que alteraría por completo aquella tarde. Fue entonces cuando un sonido inusual llamó mi atención, el rodar de ruedas sobre los adoquines, más pausado y pesado que el de un simple coche de alquiler. Me levanté y me acerqué a la ventana, apartando un poco la cortina. A través de la bruma vi detenerse frente a nuestra puerta un carruaje de lujo, con los caballos enjaezados con guarniciones brillantes que contrastaban con la niebla opaca. La figura del cochero, erguido y solemne, me confirmó que aquel vehículo no pertenecía a un ciudadano común. Algo en su presencia imponía respeto, como si su sola parada anunciara que tras sus puertas se ocultaba un asunto de gran gravedad. «Holmes», exclamé, «parece que tenemos visita». Él se limitó a esbozar una leve sonrisa y aspirar de su pipa, como si hubiese esperado esa llegada desde hacía tiempo. Los pasos resonaron en la escalera con firmeza contenida, y un instante después la puerta se abrió con gesto decidido. Ante nosotros apareció un hombre de porte distinguido,
de mediana edad, vestido con una sobriedad elegante que delataba la nobleza de su rango. Su figura alta y erguida parecía contradecir, sin embargo, la expresión de abatimiento que oscurecía su rostro. «Señor Holmes, doctor Watson», pronunció con voz grave, inclinando apenas la cabeza. Reconocí en aquel instante, no sin sorpresa, al duque de Ravensshire, personaje conocido en los círculos más selectos de la sociedad londinense. Había leído su nombre en los periódicos, asociado a obras de beneficencia y a recepciones fastuosas en su residencia de campo. Verlo allí, en nuestro modesto salón de Baker Street, constituía en sí mismo un signo de la magnitud del problema que lo traía. Holmes se levantó con cortesía, invitándole a tomar asiento sin pronunciar palabra, pero yo advertí en sus ojos esa chispa de interés que siempre encendía la llegada de un misterio digno de su genio. El noble permaneció sentado unos instantes sin hablar, como si la lucha interna por hallar las palabras adecuadas le impidiera articular sonido alguno. Yo lo observaba con atención. Sus manos, de dedos largos y finos, se entrelazaban nerviosamente. La mirada, perdida en un punto de la alfombra, revelaba un tormento que la compostura aristocrática apenas lograba contener. El aire parecía densificarse a su alrededor. Comprendí entonces que lo que aquel hombre traía no era un mero problema administrativo, ni un capricho social, sino una amenaza real contra su honra o su patrimonio. Holmes lo contemplaba con serenidad, aguardando el momento exacto en que la presión del silencio forzara al visitante a revelar su secreto. Finalmente, el duque alzó la vista y sus palabras brotaron con un temblor que me sorprendió en un hombre de su estatura social. «Señor Holmes», dijo, «recurro a usted porque solo su fama y su talento pueden salvarme. Un desastre ha caído sobre mi casa, y si no se repara pronto, el nombre de Ravensshire quedará arrastrado al escarnio público». Su voz se quebró un instante, y yo pude ver cómo luchaba por conservar la dignidad frente a nosotros. Hablaba de ruina y de deshonra, términos que en labios de un aristócrata sonaban con un dramatismo absoluto. Holmes inclinó apenas la cabeza, sin interrumpirlo, dejando que la súplica se desplegara por completo antes de pronunciar su respuesta. En ese momento, Holmes giró apenas el rostro hacia mí, y en sus ojos vi reflejado el destello de la aventura que se abría ante nosotros. Con un leve gesto de asentimiento, aceptó el reto implícito en la súplica del duque, como quien recibe un desafío digno de su intelecto. Yo, en cambio, sentí un estremecimiento. Sabía que, detrás de aquella petición, se escondía un camino lleno de enigmas, riesgos y verdades dolorosas. Una nueva página de nuestras crónicas estaba a punto de escribirse, y el primer trazo acababa de posarse sobre el papel. La estancia de Baker Street se llenó de un silencio expectante, como si las paredes mismas aguardaran la revelación del visitante. Holmes, con la calma que lo caracterizaba, se inclinó apenas hacia adelante y, con un gesto de la mano, invitó al duque a proseguir. Yo percibí en aquel instante la diferencia entre la serenidad calculada de mi amigo y la agitación interior que dominaba al aristócrata. El fuego de la chimenea chisporroteaba débilmente, único sonido en medio de una tensión que parecía crecer con cada segundo de demora. El duque respiró hondo, como quien se prepara para un trance doloroso, y por un momento me pareció que dudaría de su propia resolución. Pero los ojos de Holmes, atentos y fijos, ejercían una fuerza irresistible. Finalmente, el noble comenzó a hablar, y su voz arrastraba el peso de generaciones y de un secreto que no quería, pero debía confesar. «Soy Henry Alister Cavendish, duque de Ravensshire», dijo al fin, con un tono en el que se mezclaban orgullo y desdicha. «Pertenezco a una casa antigua que ha servido a Inglaterra durante siglos, con honores ganados en el campo de batalla y con servicios prestados a la corona. Yo había oído hablar de los Ravensshire,
pues su nombre aparecía con frecuencia en las crónicas sociales y en la historia reciente de nuestra nación. Eran, sin duda, uno de esos linajes cuya mera mención imponía respeto, pero que también cargaban con el fardo de mantener una reputación inmaculada. El duque hablaba como si cada palabra evocara no solo su situación presente, sino la memoria de los antepasados que lo observaban desde la tumba. Vi cómo Holmes lo escuchaba con la misma seriedad que si aquel relato fuera la clave de un enigma todavía no planteado. El duque se inclinó hacia nosotros y, con voz más baja, como si temiera que alguien pudiera oírle, añadió: «Lo que me trae aquí es la pérdida de un objeto cuya importancia para mi familia es imposible exagerar. Me refiero a el corazón de Argenta, una gema legendaria, del tamaño de una nuez, de un brillo tan puro que se decía que contenía en su interior la luz de las estrellas. Yo recordé haber leído alguna vez referencias vagas a esa joya, pero nunca imaginé que pudiera hallarse en posesión privada. El duque relató que había pertenecido a los Raubenshire desde tiempos remotos, traída de un viaje por Oriente, y que había pasado de generación en generación como símbolo del honor y la continuidad de la casa. Mientras hablaba, sus ojos se nublaban, no por el brillo de la piedra ausente, sino por la carga emocional de saberse responsable de haberla perdido bajo su custodia. Holmes no apartaba la vista de él, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, como si cada detalle confirmara un cálculo silencioso en su mente. El corazón de Argenta, prosiguió, se guardaba en la cámara acorazada de Ravenshire Hall, un recinto diseñado para ser inviolable. Describió con precisión la sala: muros de piedra de gran espesor, una puerta de hierro forjado con cerradura de mecanismo complejo, y guardias que, aunque discretos, vigilaban los accesos de la mansión. Según él, ni los más expertos ladrones hubieran podido forzarla sin dejar señales evidentes. El duque hablaba con voz tensa, como si al repasar esas defensas quisiera convencerse de que la desaparición era, en efecto, imposible. Yo escuchaba fascinado, mientras Holmes permanecía en un mutismo reflexivo. Conocía aquella expresión. Era la que adoptaba cuando se encontraba frente a un desafío que excitaba su intelecto al máximo. El relato pintaba una paradoja perfecta, un objeto perdido de un lugar inexpugnable. Y en el mundo de mi amigo, esas paradojas eran como un aroma irresistible que lo empujaba a descubrir la verdad oculta tras lo imposible. El duque relató entonces la mañana fatídica en que la joya desapareció. Había acudido, como de costumbre, a inspeccionar la cámara junto con su mayordomo. El portón estaba cerrado, nada parecía alterado. Sin embargo, al abrirlo, encontraron el cofre vacío. No había cerradura rota, ni bisagra forzada, dijo con amargura. Todo estaba en perfecto orden, salvo que el corazón de Argenta había desaparecido. Sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. La idea de que una gema de tal valor pudiera desvanecerse sin dejar rastro rozaba lo sobrenatural. Pero conocía demasiado bien a Holmes para saber que, en su universo, lo imposible no existía, solo lo incomprendido. El rostro del duque se crispó al evocar aquel instante, y pude ver cómo la vergüenza de la impotencia lo hería casi más que la pérdida misma. Holmes, sin variar el tono de su expresión, anotaba mentalmente cada matiz de ese relato. Yo aguardaba, con creciente impaciencia, el momento en que mi amigo rompiera su silencio para interrogar con la precisión de un bisturí. El noble bajó la voz, como si pronunciar aquellas palabras en voz alta resultara aún más doloroso que la pérdida de la joya. He de confesar que, dada la ausencia de signos de violencia, no puedo dejar de pensar que el culpable se halla bajo mi propio techo. Una sombra cruzó su semblante al añadir que esa sospecha era casi insoportable, pues significaba poner bajo duda la lealtad de quienes compartían su sangre o le servían con aparente fidelidad.
Yo percibí la humillación implícita en aquella confesión. Para un hombre de su rango, nada era más terrible que la deshonra nacida desde Milleretitem, el interior de la familia. Holmes permaneció imperturbable, aunque en sus ojos centelleó un destello de interés, como si esas palabras confirmaran la dirección de su propio pensamiento. El duque se llevó una mano al pecho, en un gesto de súplica que me conmovió profundamente. Señor Holmes, le ruego que, si acepta este caso, lo haga con la máxima reserva. Un escándalo público sería devastador. Preferiría perder la joya para siempre antes que ver mancillado el nombre de Ravenshire en los periódicos. Comprendí entonces que lo que solicitaba no era solo una investigación, sino un pacto de honor. Pedía a Holmes que desentrañara la verdad sin que el mundo lo advirtiera, como si el silencio fuera tan valioso como la propia gema. Holmes inclinó la cabeza en señal de aceptación, sin pronunciar palabra todavía. Yo, en cambio, sentí un estremecimiento. Aquel misterio no solo exigía lógica y observación, sino también tacto en un terreno donde las pasiones y el prestigio social podían ser tan peligrosos como el crimen mismo. Después de escuchar la súplica de discreción, un silencio pesado se adueñó de la sala. Holmes, inmóvil en su sillón, fijaba los ojos en el duque con una intensidad que me recordó a la de un águila antes de lanzarse sobre su presa. No había en su semblante agresividad, sino una concentración tan absoluta que parecía leer más allá de las palabras, como si penetrara en la conciencia misma de nuestro visitante. Yo, que conozco bien a mi amigo, advertí que se encontraba en ese punto intermedio entre la cortesía y la disección intelectual, donde una sola observación podía desvelar más que un largo interrogatorio. El duque, bajo aquella mirada, parecía encogerse levemente, como si se encontrara desnudo ante un juez implacable. Y sin embargo, aún no había preguntas ni deducciones, solo aquel silencio expectante, preludio de lo inevitable. Holmes, tras unos segundos que parecieron eternos, dejó escapar una ligera sonrisa apenas perceptible. Sus ojos descendieron hacia las manos del aristócrata, que se entrelazaban nerviosamente sobre las rodillas. Veo, Su Excelencia, que su mayor temor no es la pérdida de la joya, sino algo más profundo, dijo con voz serena. Sus dedos se crispan como los de un hombre que se prepara a escuchar una acusación, no como los de quien pide justicia. El duque palideció visiblemente, y yo no pude evitar sentir un escalofrío. Aquella observación, tan fría y exacta, había perforado la coraza de noble compostura en un instante. Comprendí que Holmes había detectado, en un simple gesto, un océano de sentimientos no confesados. El noble apartó la vista, como si temiera que cada movimiento suyo revelara otra verdad que preferiría mantener oculta. Holmes adoptó entonces una postura más activa. Su voz, aunque calmada, adquirió una cadencia que no admitía evasivas. «Dígame, duque», comenzó, «¿quién más posee acceso a esa cámara además de usted y su mayordomo?» El aristócrata dudó antes de responder, lo cual no pasó inadvertido. Nombró a la duquesa, a su sobrino y a la institutriz, pero su tono vacilante delató una incomodidad evidente. Holmes lo dejó terminar y, sin darle respiro, continuó. ¿Y qué explicación puede ofrecer al hecho de que la cámara apareciera intacta, sin señales de forzamiento, salvo la ausencia del tesoro? Las respuestas fueron vagas, entrecortadas y por momentos contradictorias. Yo mismo, escuchando con atención, notaba que algunas frases se desmentían a las anteriores. Holmes no interrumpía, solo asentía con un leve movimiento de cabeza, como quien va colocando piezas en un tablero invisible. Cuando el noble concluyó, me di cuenta de que Holmes ya había hallado más en lo que callaba que en lo que decía. Y esa certeza se reflejaba en el brillo acerado de sus ojos. Fue entonces cuando el duque, con visible esfuerzo,
pronunció las palabras que parecían desgarrarle más que la propia pérdida. Me resulta insoportable pensarlo, señor Holmes, pero temo que el culpable se halle entre mis propios allegados. Su voz temblaba, aunque procuraba mantener la dignidad. Yo observé cómo su mirada se desviaba, evitando la mía, como si temiera que en mis ojos leyera la humillación que lo embargaba. Comprendí de inmediato la magnitud de aquella confesión. Para un hombre de su rango, admitir la posibilidad de traición dentro del hogar equivalía a reconocer una mancha imborrable sobre el honor ancestral. Holmes, en cambio, se mantuvo imperturbable, como si aquella declaración no hiciera más que confirmar lo que ya había deducido. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse. Yo mismo experimenté un estremecimiento. La sombra de la sospecha se extendía ahora sobre toda una familia noble, y la investigación de Holmes tendría que abrir grietas donde la sangre y el apellido pretendían sellarlas. Holmes se recostó apenas en su sillón, encendió de nuevo la pipa y, sin apartar la vista del duque, dejó caer una observación en apariencia casual. La ceniza en su chaleco, Excelencia, no corresponde al cigarro que sostiene. Es más corta y de tonalidad distinta. El duque parpadeó con desconcierto. Yo mismo miré y descubrí, efectivamente, un resto de ceniza oscura que contrastaba con el tono más claro de su habano. «Y en cuanto a su bastón», prosiguió Holmes, «trae usted una ligera mancha de barro arcilloso, propio de los jardines de Ravenshire, pero no de Londres». El noble intentó replicar, pero Holmes se limitó a sonreír. Había lanzado 2 dardos aparentemente inocuos, que sin embargo abrían nuevas incógnitas. ¿Con quién había compartido ese cigarro? ¿Y por qué llegaba a Baker Street con rastros tan recientes de su mansión? Yo comprendí que mi amigo ya estaba siguiendo un hilo invisible, mientras nosotros apenas empezábamos a entreverlo. En mis pensamientos, mientras observaba la escena, se agolpaban reflexiones amargas. Qué difícil debía resultar para un hombre de alta cuna ver a los suyos convertidos en sospechosos. Recordé mis años en el ejército, cuando la disciplina nos obligaba a desconfiar de los compañeros en circunstancias extremas. Pero allí se trataba de supervivencia. Aquí, en cambio, se hablaba de honor mancillado, de afectos rotos y de confianza traicionada. El duque se removía en su asiento con incomodidad, como si cada palabra de Holmes lo despojara de una capa de seguridad. Y yo, que suelo mirar las cosas desde el prisma humano, sentí compasión. Detrás del misterio de una joya robada, se alzaba el drama de un linaje entero sometido a la duda. Holmes, por su parte, permanecía frío. Para él, cada sospechoso no era más que una pieza en un tablero. Y aunque esa distancia le confería claridad, también sembraba en mí la inquietud de lo que estaba por venir. Finalmente, el duque, tras una vacilación prolongada, dejó escapar un nombre. «Mi sobrino Edward», murmuró. «Tiene deudas, un temperamento inconstante y un orgullo que a menudo lo arrastra a decisiones imprudentes». Yo noté cómo su voz se apagaba al pronunciarlo, como si temiera que la simple mención sellara la condena. Holmes no reaccionó con sorpresa. Se limitó a anotar mentalmente la información, sin emitir juicio alguno. «Interesante», dijo con calma. «Un hombre joven, endeudado y con acceso a la casa. Sin duda, un candidato natural para la sospecha». El rostro del duque se contrajo, como si lamentara haber hablado más de lo debido. Y yo sentí la tensión crecer en la estancia, porque aunque aquella confesión parecía ofrecer un posible culpable, intuía que, en el universo de Holmes, lo evidente rara vez era lo verdadero. El caso se adentraba así en su primera sombra concreta: un nombre, un parentesco y un motivo. Pero yo sabía que para mi amigo aquello no era más que el primer paso hacia una red mucho más intrincada. La mañana de nuestra partida amaneció cubierta por una neblina espesa, de esas que envuelven la ciudad en un velo casi irreal.
Mientras el tren avanzaba lentamente, dejando atrás los suburbios sombríos de Londres, el paisaje comenzó a transformarse. La opacidad gris de las fábricas y chimeneas dio paso, poco a poco, a extensiones de campos verdes que parecían emerger de la bruma como islas en un mar silencioso. El traqueteo constante del vagón meciéndose sobre los rieles imponía un ritmo hipnótico, casi solemne, que invitaba a la reflexión. Observaba por la ventanilla, fascinado por aquel contraste entre el bullicio de la capital y la calma casi inmóvil de la campiña. Holmes, sentado frente a mí, parecía indiferente al paisaje. Su mirada se dirigía a un punto indefinido, como si calculase mentalmente distancias invisibles. El duque, en cambio, permanecía rígido en su asiento, con el rostro sombrío y los labios apretados, como un hombre que se encamina hacia un destino que preferiría evitar. Yo sentí, en lo profundo, que aquel viaje no era solo geográfico, sino también moral. Nos alejábamos de lo familiar para adentrarnos en los secretos más oscuros de una casa, donde el esplendor y la ruina se hallaban peligrosamente entrelazados. Fue durante ese trayecto cuando Holmes, sin apartar la vista de la ventana, comenzó a hablar con ese tono neutro que solía usar cuando sus pensamientos ya habían alcanzado una primera conclusión. ¿Ha notado, Watson, me dijo, la contradicción en las palabras del duque? Por un lado, asegura que la cámara es inexpugnable. Por otro, admite que la joya ha desaparecido sin rastro de violencia. Un enigma de tal índole no puede sostenerse sin la intervención de una mano conocedora. Me sorprendió, aunque no del todo, pues esperaba que Holmes hubiera ya advertido algún indicio. Yo, en mi ingenuidad, pregunté si sospechaba de alguien en particular. Él sonrió apenas, como quien disfruta de una broma que el otro aún no comprende. Hay incongruencias, Watson, y los detalles más pequeños suelen señalar el camino. El barro en su bastón y la ceniza en su chaleco son señales que claman por una explicación. No añadió nada más. Sabía yo que cuando Holmes callaba era porque su mente trabajaba con la precisión de un reloj suizo, y cualquier palabra de más sería desperdicio. Quedé en silencio, aguardando con impaciencia el momento en que todo lo que a mí me parecía oscuro se iluminara con la claridad de su deducción. El tren se detuvo finalmente en una pequeña estación rural, cuyo aspecto parecía detenido en el tiempo. El andén, cubierto de madera vieja y lámparas de gas, se hallaba casi desierto, salvo por un par de mozos que, al reconocer al duque, se apresuraron a inclinarse con visible respeto. Un aire de expectación contenida flotaba en el ambiente, como si la llegada del noble, acompañado de forasteros, hubiera despertado rumores que corrían por la aldea. Mientras descendíamos del vagón, sentí que los ojos curiosos de los pocos presentes se posaban sobre nosotros. El duque avanzaba con gesto grave. Holmes mantenía su compostura imperturbable, y yo, sin quererlo, experimenté la incómoda sensación de que la sombra del misterio nos precedía ya en aquel rincón apartado de Inglaterra. Un carruaje aguardaba a la salida de la estación, con caballos vigorosos y un cochero que nos saludó con deferencia. Subimos en silencio, y el vehículo emprendió el trayecto por un camino sinuoso que se internaba entre colinas verdes y bosques espesos. Mientras avanzábamos, yo no pude evitar dejarme impresionar por el paisaje. Había en él una belleza solemne, aunque también una cierta melancolía. La vastedad de los campos subrayaba el aislamiento de la mansión hacia la que nos dirigíamos. El duque miraba hacia adelante sin pronunciar palabra, y Holmes, en cambio, observaba cada detalle del camino como si los árboles y las piedras pudieran contarle secretos. El traqueteo del carruaje sobre la grava se convirtió en un acompasado recordatorio de que cada minuto nos acercaba más al escenario donde se habían urdido los acontecimientos que íbamos a esclarecer. Fue tras un recodo del camino cuando la mansión se alzó ante nuestra vista. Ravenshire Hall apareció majestuosa, dominando el paisaje con una imponente silueta.
Sus torres, aunque firmes, mostraban el desgaste del tiempo. La piedra ennegrecida por la humedad y las grietas apenas disimuladas hablaban de siglos de gloria y decadencia entrelazados. No pude evitar un estremecimiento. Aquella construcción, que en otro contexto habría inspirado admiración, parecía cargada de una gravedad sombría. Era como si las paredes mismas guardaran secretos demasiado pesados para ser revelados. El duque, al contemplarla, dejó escapar un suspiro apenas audible, mezcla de orgullo y de pesar. Holmes, en cambio, la observaba con atención crítica. No había en su mirada romanticismo ni nostalgia, sino cálculo. Medía proporciones, examinaba ángulos, registraba lo que para mí no eran más que detalles insignificantes. En su silencio, advertí la certeza de que aquel lugar, con toda su grandeza, escondía más de lo que se ofrecía a simple vista. Al acercarnos, Holmes inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante, fijando su atención en la fachada. «Observe, Watson», murmuró. «Esa puerta lateral ha sido usada con frecuencia, mucho más que la principal, a juzgar por el desgaste de la piedra y el brillo del picaporte». Yo miré sorprendido, pues no había reparado en tal detalle. Holmes continuó examinando la disposición de las ventanas, la asimetría en los marcos y hasta una persiana mal cerrada. «Una casa», añadió en voz baja, «es como un rostro. Revela sus hábitos a quien sabe mirar. Y Ravenshire Hall, créame, tiene muchos que aún no conocemos». Su comentario dejó en mí la inquietud de que aquella mansión no era solo escenario de un robo, sino quizá de intrigas más profundas que pronto saldrían a la luz. Al descender del carruaje, Holmes se inclinó casi de inmediato hacia el camino de grava que conducía a la entrada. Yo lo observaba con curiosidad, preguntándome qué podía hallar en un sendero que a mí me parecía idéntico a tantos otros. «¿Curioso?», murmuró, señalando una marca apenas perceptible en la grava. «Alguien se ha detenido aquí con calzado que no corresponde al servicio doméstico ni a un caballero». Me incliné y distinguí, no sin dificultad, una huella irregular, demasiado estrecha y ligera para un hombre de la casa. El duque, al notar la observación, frunció el ceño, como si ese pequeño detalle le resultara incómodo. Holmes, en cambio, permanecía satisfecho. Ya tenía en sus manos una contradicción directa con la supuesta seguridad absoluta de la mansión. Aquella huella silenciosa prometía conducirnos más lejos de lo que aún podíamos imaginar. Finalmente, cruzamos el portón principal. La pesada puerta se abrió con un chirrido grave, como si la casa misma protestara por nuestra entrada. Una penumbra solemne nos recibió en el amplio vestíbulo, decorado con retratos de antepasados que parecían observarnos con severidad desde las paredes. Sentí que el aire estaba cargado de una densidad particular, mezcla de polvo, historia y tensión invisible. El duque avanzó con pasos lentos, y cada eco resonaba en las bóvedas, como si la mansión multiplicara su gravedad. Holmes miraba a su alrededor con atención meticulosa. Observó el suelo, las alfombras gastadas en ciertos tramos y el ligero olor a cera reciente que delataba una limpieza apresurada. Yo experimenté la sensación de entrar en un santuario profanado, un lugar donde cada rincón podía albergar la clave del misterio. La solemnidad de Ravenshire Hall nos envolvía ya como una advertencia muda de que nada en sus muros sería sencillo de descifrar. El duque nos condujo al gran salón de la mansión, donde la penumbra del atardecer se mezclaba con el resplandor tembloroso de las lámparas de aceite. El ambiente estaba cargado de un silencio espeso, como si todos aguardasen una revelación que aún no se producía. Los retratos de los antepasados colgaban de las paredes. Sus ojos pintados parecían vigilar a los presentes, añadiendo gravedad a la escena. Al entrar, percibí en cada gesto una tensión cuidadosamente reprimida, los pasos medidos, las manos cruzadas con rigidez,
las miradas furtivas que se cruzaban y se apartaban al instante. Era evidente que la presencia de Holmes y la mía no pasaba inadvertida. Más bien provocaba en los habitantes de Ravenshire Hall una incomodidad que intentaban disfrazar con gestos de cortesía. Holmes, en su habitual calma, tomó asiento sin pronunciar palabra, permitiendo que la atmósfera hablara por sí misma. Yo, en cambio, sentía con claridad el pulso del misterio latiendo en aquel salón solemne. Era como si cada uno de los allí presentes guardara un secreto que pesaba demasiado para ser compartido. La primera en llamar mi atención fue la duquesa, una mujer de porte distinguido, cuya elegancia resultaba tan impecable como glacial. Su vestido, de telas nobles y tonos oscuros, realzaba la severidad de su figura. Tenía el rostro sereno, pero advertí en la rigidez de sus labios una tensión apenas contenida. Se dirigió a Holmes con una cortesía medida, aunque sin disimular cierta altivez, como si considerara un desdoro tener que recurrir a un detective en un asunto familiar. Sin embargo, bajo aquella dignidad indomable, noté un destello fugaz en sus ojos, como de temor o ansiedad. Era el tipo de mirada que se escurre rápidamente, pero que revela más de lo que su dueña desearía. Me pregunté, mientras la observaba, si aquella compostura aristocrática no era sino una máscara que ocultaba la turbación de saberse bajo sospecha. Holmes, sin embargo, no dejó traslucir emoción alguna. Se limitó a inclinar la cabeza con leve cortesía, y yo supe que ya había registrado cada matiz de aquel encuentro silencioso. El siguiente en presentarse fue Edward, el sobrino del duque, cuya juventud se veía empañada por un aire de arrogancia y descuido. Vestía con cierto desaliño, aunque pretendía aparentar elegancia. Sus ademanes eran nerviosos, y en su sonrisa asomaba un desafío latente, como si buscara ocultar su incomodidad tras un barniz de insolencia. Pronto comprendí que aquel joven había vivido con excesos. Su mirada huidiza y la forma en que evitaba el contacto directo con su tío confirmaban las sospechas que el duque había insinuado en Baker Street. Aquí estaba, pensé, un carácter propenso a las malas decisiones, orgulloso, inestable y con la amenaza constante de las deudas acosándole. Holmes lo contemplaba con una serenidad que contrastaba con el desasosiego del muchacho. Yo sabía que mi amigo veía más allá de la superficie. Cada gesto, cada palabra no dicha, se convertía para él en una pieza de evidencia. Me invadió la impresión de que Edward estaba acostumbrado a jugar con máscaras sociales, pero frente a Holmes, esas caretas se desmoronaban con rapidez. El mayordomo de la casa, un hombre de edad madura, se presentó con una inclinación mesurada y una expresión impenetrable. Su rostro, marcado por los años, parecía tallado en piedra. Ni un músculo se movía más de lo necesario. Sus palabras fueron escuetas, pronunciadas con un tono grave que revelaba disciplina, pero también un control férreo de sí mismo. Al observarlo, sentí una inquietud difícil de definir. Era evidente que conocía cada rincón de la mansión, cada hábito de la familia y cada rutina del servicio. Y sin embargo, sus respuestas eran medidas con tal precisión que daban la impresión de haber sido ensayadas. Holmes fijó en él una mirada prolongada, pero el mayordomo no pestañeó. Yo supe entonces que ese hombre ocultaba más de lo que mostraba. Quizás no culpabilidad, pero sí un conocimiento que se resistía a compartir. La rigidez de su porte parecía protegerlo de ser penetrado por la aguda observación de mi amigo. La institutriz apareció después, una mujer de mediana edad, vestida con modestia y discreción. A primera vista, parecía insignificante, pero pronto descubrí en su porte una reserva calculada. Sus ojos evitaban encontrarse con los nuestros. Permanecían bajos, como si temiera que un simple cruce de miradas la delatara. Respondió a las cortesías con voz suave, aunque carente de calidez. Parecía habituada a observar sin ser observada, a moverse en silencio en los márgenes de la vida doméstica. Y sin embargo,
Hubo un instante en que sus ojos se alzaron fugazmente, y en esa mirada rápida percibí un secreto contenido, una emoción reprimida que apenas logró ocultar. Holmes se inclinó hacia adelante, como si aquel gesto mínimo hubiese bastado para captar su atención. No hizo comentario alguno, pero yo comprendí que había registrado algo crucial en aquella fugaz expresión. La institutriz, en apariencia la más discreta de todos, me dejó la sensación de que su papel en este drama estaba lejos de ser irrelevante. Durante todo aquel desfile de caracteres, Holmes se mantuvo en un silencio que contrastaba con la tensión del ambiente. Sus dedos entrelazados bajo la barbilla, su mirada fija en cada rostro y el leve vaivén de su pipa eran señales de que su mente trabajaba sin descanso. Yo, en cambio, no podía evitar impresionar mi ánimo con las personalidades que se enfrentaban ante nosotros. La duquesa altiva, el sobrino impetuoso, el mayordomo enigmático y la institutriz esquiva. Cada uno parecía una pieza en un tablero, y sin embargo la disposición del juego era todavía incierta. Holmes no formuló pregunta alguna. Parecía preferir que los propios silencios, los gestos y las contradicciones dijeran más que las palabras. En su quietud había una vigilancia despiadada, y yo sabía que cada mínimo detalle se grababa en su memoria como parte de un diseño que aún no me revelaba. Cuando por fin el encuentro llegó a su fin y nos vimos a solas con el duque, no pude evitar una reflexión sombría. Cada uno de los allí presentes había dejado traslucir, por un instante, una sombra en el semblante, un matiz de inquietud, un detalle que sugería la existencia de un motivo oculto. Me impresionó advertir cómo la grandeza aparente de aquella familia se sostenía sobre hilos frágiles, deudas, silencios, secretos y orgullos heridos. Era como si Ravenshire Hall fuera un magnífico escenario en el que cada actor ocultaba tras el telón un papel distinto del que representaba. Holmes permanecía impasible, pero yo comprendía que bajo esa serenidad se iba formando el mapa de la intriga. Para mí, en cambio, la carga moral resultaba evidente. Investigar significaba desnudar la intimidad de aquella casa, exponer sus heridas y quizá destruir para siempre los vínculos de confianza. Mientras me debatía en esos pensamientos, vi en Holmes una chispa de resolución. Él no se dejaba afectar por escrúpulos morales, buscaba la verdad, y yo intuía que esa verdad, cuando al fin emergiera, resultaría más amarga de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado para soportar. El duque nos condujo a través de un largo pasillo de piedra, cuyos muros desnudos devolvían el eco de nuestros pasos con un sonido hueco y solemne. A cada metro que avanzábamos, sentía que el aire se volvía más pesado, cargado de la tensión de lo prohibido y lo sagrado. El mayordomo nos precedía con un candelabro en la mano, cuya luz oscilante proyectaba sombras inquietantes en la bóveda baja. Yo no podía dejar de pensar que aquel trayecto era más propio de una tumba que de una residencia familiar, y el silencio impuesto parecía reforzar esa impresión. El rostro del duque, iluminado por la llama temblorosa, revelaba la mezcla de orgullo y angustia de quien nos guiaba hacia el corazón de un secreto. Holmes, en cambio, avanzaba con paso sereno, como si cada reverberación en el suelo le transmitiera un dato útil para su pesquisa. Llegamos finalmente ante la puerta de hierro forjado que custodiaba la cámara acorazada. Era una mole oscura, de bisagras robustas y cerradura compleja, que transmitía la impresión de una seguridad absoluta. El duque, con voz apagada, murmuró que aquella entrada había resistido durante generaciones, intacta incluso en tiempos de guerra. Holmes, sin pronunciar palabra, se inclinó de inmediato para examinar el mecanismo. Observé cómo pasaba los dedos con suavidad por el contorno de la cerradura, deteniéndose en un punto apenas perceptible para mis ojos. «Curioso», murmuró, más para sí que para nosotros. El mayordomo, incómodo, se removió en silencio.
Yo trataba de distinguir lo que Holmes había notado, pero no veía más que hierro frío y sólido. Sin embargo, conocía demasiado bien a mi amigo para dudar de que su mirada había captado algo. Cuando se irguió de nuevo, sus ojos tenían un brillo particular, el mismo que solían adquirir cuando hallaba un indicio donde otros solo veíamos rutina. La puerta, que debía inspirar confianza, acababa de convertirse en una incógnita que reclamaba explicación. El duque abrió la pesada puerta con un esfuerzo evidente, y el chirrido metálico resonó en el pasillo como un lamento. Cruzamos el umbral y nos vimos envueltos por una penumbra solemne. El aire dentro era más frío y denso, como si se hubiera mantenido inmóvil durante siglos. Yo no pude evitar un estremecimiento. Aquel lugar me recordaba más a un sepulcro que a una sala de resguardo. Las paredes de piedra absorbían la luz, y el silencio era tan absoluto que hasta el más leve suspiro se convertía en un intruso. El cofre vacío, en el centro del recinto, parecía burlarse de nosotros con su presencia muda. Holmes avanzó despacio, recorriendo con la mirada cada rincón. Yo sabía que en aquel silencio pesado, donde yo solo percibía vacío, él encontraba voces que narraban lo ocurrido. Holmes se agachó cerca del suelo y con un gesto de la mano me indicó que guardara silencio. Observé cómo examinaba la capa uniforme de polvo que cubría las losas de piedra. «Mire aquí, Watson», dijo en voz baja. «¿Lo ve?» Me incliné con esfuerzo, y solo entonces percibí una huella irregular, apenas una ligera alteración en la superficie. A simple vista, cualquiera la habría pasado por alto, pero para Holmes era prueba irrefutable. «Alguien ha caminado por este lugar recientemente, aunque intentó borrar las marcas», añadió, trazando con el dedo el contorno difuso. «Y lo más interesante, no se trata de una bota militar ni de un zapato de caballero». El duque frunció el ceño, como si la revelación le incomodara aún más que la desaparición misma. Yo sentí un estremecimiento. La idea de que alguien hubiera penetrado allí, en un lugar supuestamente inexpugnable, me parecía cercana a lo imposible. Holmes, en cambio, contemplaba la huella con calma, como si ese rastro fuera la primera pieza de un rompecabezas cuyo diseño ya empezaba a entrever. Mientras yo intentaba procesar el hallazgo, un olor extraño me golpeó con suavidad, casi imperceptible al principio. Era un aroma metálico, áspero, que se confundía con el aire denso de la cámara. «Holmes», dije en voz baja, «¿percibe ese olor?» Él asintió sin apartar los ojos de la sala. «Es inconfundible. No corresponde al hierro de la puerta ni al cofre vacío. Es otro metal, más volátil. Tal vez una herramienta empleada con destreza». El duque parecía desconcertado, como si aquella afirmación trastocara su idea de seguridad absoluta. El mayordomo permanecía rígido, con la mirada fija en un punto del suelo. Yo me sentía como quien escucha un idioma incomprensible. Captaba las palabras, pero no la lógica oculta que las unía. Holmes, en cambio, respiraba hondo, como si cada partícula de aquel olor reforzara la certeza de una hipótesis aún no revelada. En ese instante comprendí que el misterio no solo estaba en lo visible, sino también en lo que impregnaba el aire mismo de Ravenshire Hall. Holmes regresó hacia la puerta y con la punta de la uña señaló una muesca diminuta junto a la cerradura. «Aquí», susurró, «está la clave». Una señal casi invisible, como la que dejaría un instrumento delicado al forzar el mecanismo sin romperlo. Me acerqué y apenas pude distinguir la irregularidad en el metal. Era un rasguño leve, pero su sola existencia contradecía la perfección de la cerradura. El ladrón no destrozó la puerta porque no lo necesitaba. Tenía el conocimiento suficiente para manipularla sin dejar huella evidente, continuó Holmes. El duque enrojeció, dividido entre el alivio de hallar una explicación y el horror de aceptar que su cámara no era tan invulnerable como siempre creyó. Yo contemplaba la marca con incredulidad. Era tan minúscula
que resultaba insultante pensar que semejante insignificancia había bastado para derribar siglos de confianza. Holmes, en cambio, sonreía con serenidad. Para él, cada detalle insignificante era el hilo que desvelaba el tejido oculto de la verdad. A pesar de los hallazgos, Holmes permaneció en un silencio obstinado. Sus ojos brillaban con una luz que yo conocía bien, la de quien ya vislumbra la solución, pero se reserva el momento de anunciarla. «¿Qué concluye, señor Holmes?», preguntó el duque con voz ansiosa. Mi amigo no respondió. Encendió su pipa con calma y caminó despacio por la sala, como si quisiera grabar en su memoria cada piedra, cada sombra. Yo percibía que su mente trabajaba con una precisión matemática, pero también que ocultaba deliberadamente sus deducciones. Ese silencio, lejos de tranquilizarme, aumentaba mi inquietud. Había en él algo calculado, como si Holmes quisiera poner a prueba no solo a los presentes, sino también el curso mismo de los acontecimientos. Cuando abandonamos la cámara, noté que su rostro reflejaba una chispa apenas perceptible de inquietud, un signo de que incluso para él, aquel caso contenía un enigma capaz de desafiar su genio. Y yo, observándolo, comprendí que estábamos apenas en el umbral de un misterio mucho más hondo de lo que habíamos imaginado. La cena en Ravenshire Hall fue servida con toda la pompa que cabía esperar de una casa de tan antigua nobleza. El gran salón, iluminado por candelabros de plata, ofrecía un espectáculo solemne: vajilla de porcelana finísima, copas de cristal tallado y manjares preparados con esmero. Sin embargo, la magnificencia de la mesa no podía ocultar el ambiente cargado de tensión que se respiraba. Me senté junto a Holmes, quien permanecía en silencio, con su mirada fija en los comensales más que en los platos que desfilaban ante nosotros. El duque, en la cabecera, hacía esfuerzos visibles por mantener la compostura, mientras la duquesa respondía a cada comentario con una cortesía que parecía más rígida que sincera. Los criados se movían con discreción, pero aun sus pasos parecían resonar con demasiada fuerza en aquella estancia impregnada de secretos. Yo advertía que cada gesto, cada palabra, tenía un peso añadido, como si todos participaran en una representación cuidadosamente medida. Y sin embargo, detrás de esa máscara de civilidad, se adivinaba un trasfondo de hostilidad latente. Era evidente que la cena no era un encuentro familiar ordinario, sino una arena en la que las pasiones contenidas se disfrazaban de modales aristocráticos. Con el transcurso de los platos, advertí que las conversaciones, en lugar de aliviar la tensión, la hacían más palpable. Los silencios prolongados tenían un peso insoportable, y cuando se rompían, era solo para dar lugar a frases vagas o comentarios sin importancia. Nadie parecía interesado en hablar de temas concretos, como si temieran que cualquier palabra pudiera volverse contra ellos. La duquesa, con su porte altivo, se aferraba a las formalidades con obstinación, preguntando por nimiedades como el estado del clima o la calidad del vino. El sobrino, en cambio, jugueteaba con su copa, lanzando miradas esquivas que me resultaban perturbadoras. El mayordomo, apostado en la sombra, observaba en silencio con una expresión neutra que, sin embargo, me transmitía la incómoda sensación de vigilancia. La institutriz apenas habló, pero su quietud resultaba más expresiva que cualquier palabra. Había en ella una tensión contenida que parecía querer estallar en cualquier momento. Yo mismo me descubrí incómodo, consciente de que participaba de una farsa en la que todos conocíamos la existencia de un misterio, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo. El aire se espesaba, cargado de sospechas no dichas, hasta convertirse en una atmósfera sofocante. Durante gran parte de la velada, Holmes se mantuvo callado, limitándose a observar con su penetrante mirada cada detalle que escapaba a los demás. Apenas probaba bocado, y sus dedos tamborileaban suavemente sobre el mantel en un gesto casi imperceptible. Yo, que conozco bien esos silencios suyos,
comprendí que su atención no estaba en la comida ni en la conversación, sino en las reacciones más mínimas de los presentes. Observaba cómo la duquesa apretaba el borde de su servilleta, cómo el sobrino desviaba la vista al ser interrogado por su tío, cómo la institutriz bajaba la cabeza con una sumisión que parecía estudiada. No necesitaba formular preguntas. El lenguaje de los gestos, de las miradas esquivas, hablaba más claro que cualquier confesión. Y sin embargo, su silencio era tan profundo que yo mismo comencé a sentir la inquietud de que Holmes supiera más de lo que estaba dispuesto a compartir en ese momento. Me preguntaba qué conclusiones estaría extrayendo y por qué prefería guardar sus pensamientos en lugar de compartirlos conmigo, como solía hacer. Esa reserva aumentaba mi desasosiego. Era como si la verdad estuviera ya al alcance de su mano, pero él optara por dejarnos aún en la penumbra. Fue la institutriz quien, sin proponérselo tal vez, rompió el equilibrio de aquella velada. En un tono aparentemente inocente, comentó que había visto, días atrás, una luz extraña en los pasillos cercanos a la cámara acorazada. Dijo esto mientras servían el postre, como si hablara de una trivialidad sin importancia. Sin embargo, sus palabras cayeron como un guijarro en un estanque en calma. De inmediato, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Yo percibí un estremecimiento en el semblante del duque, un destello de incomodidad en los ojos de la duquesa, y, lo más notable, una crispación repentina en el sobrino. Holmes, sin variar su postura, clavó en la institutriz una mirada que me resultó casi insoportable por su intensidad. Yo comprendí al instante que aquella mujer había revelado más de lo que pretendía. ¿Cómo sabía de la existencia de una luz en un área que, supuestamente, estaba prohibida a todos salvo al duque? Ese comentario, tan breve como desconcertante, había abierto una grieta en el muro de silencio cuidadosamente construido alrededor de la familia. Y yo presentí que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual en Ravenshire Hall. El joven Edward fue el primero en romper el silencio que siguió a las palabras de la institutriz. Con un ademán brusco, dejó caer la copa contra el plato, y aunque no se rompió, el estrépito bastó para estremecer a los presentes. «¡Tonterías!», exclamó con voz alterada. «Esa mujer no sabe lo que dice». Sus mejillas estaban encendidas y sus manos temblaban mientras intentaba aparentar calma. Aquella furia contenida no pasó desapercibida. La duquesa lo miraba con frialdad, el duque con reproche, y el mayordomo, desde su rincón, con un interés demasiado evidente. Yo mismo me sentí turbado. No era la reacción de quien escucha una mentira insignificante, sino de quien se siente descubierto por una verdad peligrosa. Holmes, sin embargo, permaneció imperturbable, como un espectador que contempla el desenlace de una escena largamente esperada. Edward trató de recomponerse, murmurando excusas sobre el cansancio y el exceso de vino, pero la impresión ya estaba hecha. El velo de sospecha que pendía sobre la mesa se había hecho más denso, y la figura del sobrino se erguía ahora bajo la sombra de una culpabilidad no confesada. Esa misma noche, cuando la mansión había quedado sumida en la penumbra y el silencio, salí de mi habitación con la intención de despejar mi mente perturbada por la cena. Caminé por los pasillos oscuros, guiado por la tenue luz de un candelabro, y fue entonces cuando mis oídos percibieron un murmullo apagado. Me detuve en seco. Las voces provenían de un corredor cercano, y aunque no distinguía claramente las palabras, reconocí dos timbres, el de la duquesa y el del mayordomo. Hablaban en tono bajo, como quienes comparten una confidencia peligrosa. Mi primer impulso fue acercarme, pero temí ser descubierto. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que los sonidos se apagaron y solo quedó el silencio. Regresé a mi cuarto con el corazón agitado, sin poder apartar de mi mente la sospecha de que entre la noble señora y el servidor
existía una alianza oculta. Esa conversación clandestina añadía una nueva capa de intriga al misterio, y mientras me recostaba sin poder conciliar el sueño, comprendí que en Ravenshire Hall cada gesto, cada palabra, podía ser la pieza de un juego mucho más complejo de lo que habíamos imaginado. Al día siguiente, al levantarme, busqué a Holmes con la intención de compartirle lo escuchado en los pasillos. Para mi sorpresa, su habitación estaba vacía, la cama intacta, y no había rastro alguno de su presencia. Pregunté al servicio, pero nadie lo había visto desde temprano. El duque parecía ignorar su paradero, y la duquesa, con fría cortesía, sugirió que quizá había salido a pasear por los jardines. Sin embargo, yo conocía demasiado bien a mi amigo para aceptar una explicación tan simplista. La ausencia de Holmes me llenó de una inquietud que rozaba la desesperación. Sin su guía, yo me sentía como un navegante perdido en medio de un mar brumoso. ¿Había descubierto algo durante la noche que lo impulsó a actuar por su cuenta? ¿O acaso se encontraba en peligro? Pasé la jornada en un estado de tensión insoportable, aguardando su regreso o alguna señal que disipara mis temores. Pero Holmes no apareció, y la mansión, con sus pasillos interminables y sus sombras persistentes, se convirtió para mí en un laberinto de dudas. La incertidumbre me oprimía el pecho, y comprendí que, sin su luz, el misterio de Ravenshire Hall se volvía aún más oscuro e insondable. Al despertar aquella mañana, lo primero que hice fue dirigir la vista hacia el lecho que Holmes ocupaba en la habitación contigua. Para mi consternación, lo hallé intacto, tal como lo había dejado el servicio la tarde anterior. Comprendí de inmediato que mi amigo no había regresado en toda la noche. Una punzada de inquietud atravesó mi pecho. Acostumbrado como estaba a sus ausencias intempestivas en Londres, me resultaba distinto hallarme en aquel lugar aislado, bajo un techo impregnado de secretos, sin una sola señal de su paradero. El silencio del amanecer parecía intensificar mi desasosiego. Los ventanales dejaban entrar una luz mortecina, y el murmullo distante de la campiña apenas alcanzaba a romper el vacío. La soledad me pareció abrumadora. Era como si Ravenshire Hall, con su grandeza sombría, hubiera decidido engullir también a mi compañero. Las horas que siguieron se tornaron insoportables. La ausencia de Holmes se me antojaba un enigma dentro del enigma, una sombra que oscurecía aún más el misterio de la joya perdida. Me sorprendí a mí mismo imaginando escenarios terribles. ¿Y si había caído en una emboscada? ¿Si su sagacidad había despertado la ira de un culpable desesperado? La idea de hallarlo herido, o peor aún, inerte en algún rincón oculto de la mansión, me helaba la sangre. Por más que trataba de serenarme, la incertidumbre era un peso que me arrastraba hacia pensamientos lúgubres. Nunca me había sentido tan vulnerable como aquella mañana, rodeado de desconocidos en quienes no podía confiar, con el único hombre capaz de desentrañar la verdad reducido a un silencio inexplicable. Me reprochaba mi impotencia, y la soledad se convertía en un tormento. Lo que para Holmes era un juego de lógica, para mí se volvía una prueba de resistencia moral. La ausencia de su voz firme, de su mirada que tantas veces había disipado mis dudas, me hacía sentir como un soldado sin comandante en pleno campo de batalla. Decidí recorrer los pasillos de la mansión al despuntar el día, con la esperanza de hallar algún rastro de Holmes. La casa se hallaba en un silencio tan profundo que mis propios pasos resonaban con un eco extraño. Cada cuadro enmarcado en oro, cada tapiz descolorido por el tiempo, parecía observarme con recelo, como si las paredes mismas supieran algo que se me negaba. El servicio aún no se había puesto en movimiento, y esa quietud daba a la mansión un aire fúnebre. Sentí que avanzaba por un mausoleo, donde el pasado pesaba más que el presente. La incertidumbre que me atenazaba se confundía con la sospecha de que bajo aquel silencio se escondían secretos demasiado densos para ser compartidos.
Fue entonces cuando pensé que necesitaba un lugar para ordenar mis ideas y calmar la angustia que me consumía. Me dirigí a la biblioteca, buscando allí un respiro de la ansiedad que me carcomía. Aquella estancia, vasta y solemne, me recibió con el olor penetrante del cuero viejo y del polvo acumulado en volúmenes que quizá no habían sido abiertos en décadas. La luz entraba tímidamente por los ventanales, filtrándose en haces oblicuos que iluminaban partículas suspendidas en el aire, como si fueran vestigios de un tiempo detenido. Encontré un sillón cerca de la chimenea apagada y me dejé caer en él con un suspiro involuntario. El silencio allí era distinto, menos opresivo que en los pasillos, más propicio para la reflexión. Me sentí rodeado por la sabiduría muda de cientos de libros que contenían las glorias y miserias de generaciones pasadas. Mientras pasaba la mirada por los lomos gastados, me preguntaba qué secretos guardaba aquella familia, y si las respuestas al misterio que nos había conducido a Ravenshire Hall podrían hallarse entre aquellas páginas olvidadas. Movido por un impulso, comencé a recorrer los estantes, dejando que mis dedos acariciaran los lomos encuadernados en cuero. Tomé al azar un volumen polvoriento, y al abrirlo, un pliego suelto se deslizó de entre sus páginas, cayendo al suelo. Lo recogí con curiosidad y descubrí que se trataba de un documento antiguo, amarillento por el tiempo, en el que se mencionaba un hecho inquietante, un litigio olvidado, relacionado con la posesión de la joya que hoy conocíamos como el corazón de Argenta. El texto aludía a una disputa familiar de hacía varias generaciones, en la que se cuestionaba la legitimidad de la piedra como patrimonio exclusivo de los Ravenshire. Más aún, insinuaba que la gema había sido adquirida por medios turbios, ocultos bajo un velo de silencio cuidadosamente mantenido. El corazón me latió con fuerza al leer aquellas líneas. Aquello no era una simple reliquia robada, sino un símbolo cargado de conflictos y de un pasado vergonzoso. Entendí entonces que el misterio podía hundir sus raíces en una historia mucho más oscura que el mero robo de un objeto precioso. Me quedé largo rato con el documento entre las manos, incapaz de apartar la mirada de esas palabras que parecían escritas con tinta envenenada. Si lo que allí se afirmaba era cierto, el corazón de Argenta no representaba únicamente la riqueza y el honor de la familia Ravenshire, sino también la memoria de un engaño, un secreto guardado bajo capas de orgullo y silencio. Comprendí que el robo de la joya podía ser más que un simple acto de codicia. ¿Acaso se trataba de un ajuste de cuentas con el pasado, un intento de arrancar el velo de respetabilidad que la familia había cultivado durante siglos? La idea me resultaba perturbadora. ¿Y si la desaparición de la gema había sido provocada desde dentro, no solo por interés material, sino para desvelar una verdad cuidadosamente reprimida? Sentí que el peso moral del caso se volvía aún más aplastante. Al pensar en Holmes, lamenté que no estuviera allí para arrojar luz sobre mis conjeturas. Yo, en mi desvelo, apenas podía esbozar hipótesis sin el rigor que él imponía a cada deducción. Y sin embargo, intuía que estaba ante una clave de valor incalculable. Estaba absorto en mis pensamientos cuando un leve crujido me hizo levantar la cabeza. Creí, al principio, que era la madera vieja contrayéndose bajo la humedad, pero luego sentí con claridad la sensación de ser observado. Volví lentamente la vista hacia los rincones oscuros de la biblioteca, y allí, entre dos estanterías, me pareció distinguir la silueta de una figura inmóvil. El corazón me dio un vuelco. Permanecí en silencio, conteniendo la respiración, intentando discernir si aquello era producto de mi imaginación o si, en efecto, alguien se ocultaba en la penumbra. La luz tenue no me permitió distinguir rasgos, pero percibí un destello en los ojos, como de quien vigila con cautela. ¿Quién anda ahí?, pregunté, tratando de dar firmeza a mi voz. No obtuve respuesta. La sombra se desvaneció como absorbida por el silencio. Quedé con el documento apretado contra el pecho.
consciente de que no estaba solo en aquella estancia. La inquietud se transformó en alarma. Si alguien más conocía la existencia de aquel secreto, mi hallazgo podía significar un peligro real. Comprendí que cada paso dentro de Ravenshire Hall me acercaba a una verdad que tal vez resultara demasiado costosa para quienes intentaban ocultarla. El amanecer apenas teñía de tonos rosados los ventanales cuando escuché el crujir de la puerta principal. Me apresuré a descender, con el corazón palpitando por la incertidumbre, y allí lo vi. Holmes cruzaba el umbral con su porte sereno, y el mismo aire de imperturbable control que tantas veces había devuelto la calma a mi espíritu. Parecía no haber sufrido fatiga alguna, aunque su abrigo llevaba las huellas de la humedad nocturna. Sus ojos, brillantes de una claridad singular, se posaron sobre mí con un destello que reconocí al instante, aquel que precedía a la revelación de un enigma. «Tranquilícese, Watson», dijo con una leve sonrisa. «El caso ha llegado a su fin». Su voz tenía la seguridad de quien ha contemplado la verdad cara a cara, y mientras lo acompañaba hacia el salón, supe que el momento decisivo había llegado, ese en que su genio haría saltar por los aires las máscaras y dejaría al descubierto la esencia oculta del misterio. No tardó en ordenar que todos los miembros de la familia y del servicio fueran convocados en el gran salón. La noticia se propagó con rapidez, y pronto el lugar se llenó de rostros expectantes, algunos encendidos por la ansiedad, otros pálidos por el temor. El duque tomó asiento con gesto grave, mientras la duquesa permanecía rígida a su lado, aferrando con fuerza el respaldo de la silla. El sobrino entró con evidente disgusto, arrastrando los pies, mientras el mayordomo se situaba discretamente en un rincón, como si quisiera desvanecerse en las sombras. La institutriz, en cambio, parecía esforzarse por mantener la calma, aunque sus manos delataban un temblor apenas perceptible. Yo me situé junto a Holmes, impresionado por el aire solemne de aquel tribunal improvisado. El silencio era tan espeso que podía oírse el crepitar de las lámparas. Holmes permanecía erguido, con las manos cruzadas detrás de la espalda, dueño absoluto de la escena. Sabía yo que en breves instantes cada palabra suya caería como un martillo sobre las conciencias, y que ninguno de los presentes podría salir indemne del peso de su deducción. Holmes comenzó su exposición con la serenidad de un profesor ante sus alumnos. Explicó cómo la cámara, en apariencia inexpugnable, había sido abierta mediante un método tan ingenioso que escapaba al ojo común. «La cerradura», dijo, «no fue forzada con violencia, como podría pensar un ladrón inexperto. Fue manipulada con una herramienta diseñada para imitar la propia llave, ajustada con una precisión admirable. Solo una persona con acceso prolongado a la cerradura, alguien que pudiera estudiarla sin levantar sospechas, habría tenido tiempo y conocimiento para preparar semejante artilugio». El duque asintió en silencio, con el rostro sombrío. Yo, asombrado, no podía sino preguntarme cómo Holmes había deducido todo aquello, pero recordé la leve muesca que él me había señalado en el metal, un detalle tan minúsculo que hubiera pasado inadvertido a cualquier otro, y que sin embargo contenía la clave del misterio. Holmes avanzaba con paso lento por el salón mientras hablaba, y cada frase suya resonaba como una sentencia. Luego aludió a los rastros físicos que había observado. «El polvo de la cámara», prosiguió, «presentaba una alteración apenas perceptible. Era la huella de un calzado que no correspondía a los criados de la casa ni a un caballero. Y en el sendero de grava exterior encontré una marca semejante, como de un zapato ligero, quizá de mujer, que había pasado en secreto por donde no debía». La institutriz bajó los ojos, y un murmullo recorrió el salón. «Estos dos rastros», añadió Holmes, «se corresponden en tiempo y espacio». La cámara fue abierta en silencio,
y el acceso se realizó con una coordinación que no puede explicarse sin cierta complicidad dentro de la mansión. Yo recordé de inmediato el momento en que Holmes, en nuestra llegada, se inclinó a observar la grava del camino. Entonces no comprendí la importancia de aquella huella, pero ahora todo adquiría un sentido aterrador. Holmes unía los hilos con la precisión de un tejedor que revela, al fin, la figura oculta del tapiz. Holmes se detuvo junto a la mesa y encendió su pipa, como si quisiera dar más gravedad a lo que iba a pronunciar. Algunos de ustedes recordarán que mencioné un olor metálico en el interior de la cámara. No era el hierro de la puerta ni el cobre del candelabro. Era, en realidad, el rastro de una herramienta poco común. Un estuche de limas y varillas de acero templado, usado en trabajos de cerrajería avanzada. El mayordomo alzó la cabeza y vi un relámpago de incomodidad cruzar su semblante. Ese olor, continuó Holmes, delataba no solo la presencia del artilugio, sino también el hecho de que había sido usado recientemente, quizá durante la misma noche en que desapareció la joya. Yo comprendí entonces que aquel detalle, tan etéreo y tan fácil de despreciar, había sido una prueba tan elocuente como cualquier confesión. Holmes hizo una pausa. El silencio en la sala se volvió casi insoportable, pues cada palabra suya parecía reducir el círculo de sospecha hasta ceñirse a los rostros que teníamos delante. Fue entonces cuando Holmes volvió su atención a la institutriz. «Señora», dijo con voz clara, «usted cometió un error durante la cena de anoche. Habló de una luz en los pasillos cercanos a la cámara acorazada. Pero, dígame, ¿cómo pudo saber de esa luz si ningún sirviente tenía acceso a ese lugar prohibido?» La mujer palideció. Intentó articular una respuesta, pero el temblor de sus labios delató su turbación. «Solo alguien que hubiera estado allí», continuó Holmes. «En la noche del robo, podía hacer tal observación». Su comentario, disfrazado de inocencia, fue la grieta por donde se filtró la verdad. Yo recordé aquel instante con claridad, la frase dicha en voz baja y el súbito estremecimiento de Edward, el sobrino, que entonces había llamado tanto la atención de todos. Holmes había esperado ese momento para desenmascararla, y ahora, en presencia de todos, su silencio no era más que una confirmación elocuente de su culpabilidad parcial. Holmes se volvió entonces hacia Edward, el sobrino. «Usted, joven», dijo con firmeza, mostró con su propio comportamiento la impronta de su culpa. Cuando la institutriz mencionó la luz, su reacción fue demasiado vehemente, demasiado nerviosa. La copa que dejó caer, el tono exaltado, no eran los de un inocente, sino los de alguien que veía peligrar su secreto. Edward se levantó bruscamente, pero el duque le ordenó con un gesto que permaneciera en su asiento. Sus deudas de juego, sus excesos, su desesperación por obtener dinero rápido, prosiguió Holmes, lo convirtieron en un candidato natural para este delito. Y aunque no fue usted el cerebro, su participación fue tan activa como evidente. El joven bajó la cabeza, murmurando algo ininteligible. La duquesa lo miraba con una mezcla de desprecio y dolor, mientras el duque se hundía en su silla, como si el peso de los años lo hubiera golpeado de pronto. Yo, que había sospechado de Edward desde un principio, me sentí sobrecogido al ver cómo la deducción de Holmes lo dejaba sin escapatoria. Holmes no tardó en aclarar que el plan no había sido concebido ni ejecutado por una sola persona. Este robo, afirmó, exigía no solo conocimiento técnico, sino también acceso, discreción y coordinación. La institutriz aportó la astucia y la oportunidad, el sobrino, el motivo y la necesidad desesperada. Pero hubo más. La sombra del mayordomo planea sobre todo el ardid, pues sin su silencio, nada de esto hubiera sido posible. El aludido permaneció hierático, pero vi como un leve temblor en su párpado lo traicionaba. Holmes, con un ademán seguro, dejó claro que la conspiración había sido tramada en el propio corazón de Ravenshire Hall. Por último,
Holmes se detuvo frente al duque y habló con una calma que cortaba como un cuchillo. Pero el verdadero artífice, el cerebro que concibió este plan, no fue ninguno de ellos, dijo. Fue usted, Alteza. Un murmullo de espanto recorrió el salón. El duque, pálido, trató de protestar, pero Holmes prosiguió. Sus finanzas arruinadas, la necesidad de encubrir una verdad vergonzosa sobre la procedencia de la joya y su intento de culpar a otros lo llevaron a organizar esta farsa. La participación de los demás fue inducida, pero la idea nació de usted. El silencio que siguió fue sepulcral. Yo mismo quedé paralizado ante la magnitud de aquella revelación. Y en ese instante comprendí, con amarga claridad, que la grandeza y el honor pueden ser solo máscaras que ocultan los abismos más oscuros del alma humana. Tras la acusación de Holmes, la sala quedó suspendida en un mutismo tan denso que parecía ahogar toda respiración. Nadie osaba moverse ni romper con palabra alguna aquel instante en que la verdad, tan inesperada como cruel, había sido pronunciada sin posibilidad de retorno. El eco de la acusación resonaba aún en mis oídos, y podía ver en cada semblante la huella de la incredulidad. El mayordomo permanecía rígido como una estatua. La institutriz inclinaba la cabeza tratando de ocultar su turbación, y el sobrino miraba al suelo como si en él buscara una salida imposible. La duquesa se aferraba al brazo de su sillón, con el rostro helado por un dolor que no hallaba lágrimas. Yo mismo, testigo de tantas revelaciones de mi amigo, me sentía sobrecogido ante la magnitud moral de aquella escena. La justicia había sido servida con precisión implacable, pero el precio era un silencio insoportable, la sensación de que el suelo bajo nuestros pies había cedido, mostrando un abismo que ninguno deseaba contemplar. El duque de Ravenshire, hombre que hasta entonces había mantenido un porte digno, aun en medio de la sospecha, se desplomó en su asiento, como si siglos de nobleza pesaran de pronto sobre sus espaldas. Su rostro estaba desencajado, y sus ojos, apagados, parecían mirar hacia un pasado que ya no podía redimir. Intentó hablar, pero su voz no fue más que un murmullo quebrado, tan débil que apenas se distinguía de un suspiro. Holmes, con su acostumbrada serenidad, no mostró crueldad ni reproche, solo la fría aceptación de lo inevitable. El silencio del salón amplificaba la confesión tácita de aquel hombre abatido, que comprendía al fin la magnitud de su caída. Nunca olvidaré la imagen de ese aristócrata doblegado, en cuyo semblante se mezclaban la vergüenza, el arrepentimiento y un orgullo herido, que ya no encontraba sustento. Había perdido más que una joya, había perdido el respeto de los suyos y el legado moral de su linaje. El dolor del duque era tan palpable que incluso yo, movido por compasión, sentí que la verdad podía ser tan cruel como el más severo de los castigos. La duquesa fue la primera en romper la parálisis del momento. Se levantó con un gesto altivo, aunque su voz traicionaba un temblor apenas contenido. Sus palabras eran una mezcla de indignación y humillación, y sus ojos se clavaron en su esposo con una frialdad que me heló la sangre. El sobrino, en cambio, parecía aliviado de que la acusación no recayera finalmente sobre él, aunque la sombra de su complicidad seguía proyectándose como un estigma imposible de borrar. Evitaba la mirada de su tío y se aferraba a un silencio que delataba más que cualquier protesta. Los criados se apartaban con inquietud, intercambiando miradas de desconcierto, como si la revelación hubiera fracturado el orden mismo que gobernaba aquella mansión. El mayordomo, pese a su habitual compostura, mostró un rictus de amarga decepción. Aquella escena de familia destruida fue para mí más trágica que el propio crimen. Comprendí que la verdad, cuando golpea sin misericordia, no siempre purifica. En ocasiones, deja tras de sí ruinas imposibles de reconstruir. Holmes, con la calma que siempre lo distinguía, interrumpió aquel tumulto emocional para ofrecer la última pieza de su investigación.
Señaló un cofre disimulado tras un panel de la biblioteca, al que solo podía accederse mediante un resorte oculto. Dentro reposaba, intacta, la legendaria joya, conocida como el Corazón de Argenta. Un murmullo recorrió el salón y todos se inclinaron para contemplar el resplandor de la gema, que devolvía destellos fríos y crueles, como si se complaciera en la desgracia que había ocasionado. Pero el hallazgo no produjo alegría ni alivio, sino un silencio aún más pesado. La recuperación del tesoro no borraba la mancha de la traición ni restituía el honor perdido. El duque apenas levantó la vista hacia aquella reliquia de su linaje. Para él, el brillo de la piedra era un recordatorio de la vergüenza que lo consumía. Yo mismo sentí que aquella joya, por hermosa que fuera, había perdido toda nobleza. Era ya un símbolo de la fragilidad humana, de cómo la ambición y el orgullo pueden corromper incluso los más antiguos emblemas de honor. Horas más tarde, tras el inevitable cierre de aquel episodio, Holmes y yo partimos de Ravenshire Hall en el mismo tren que nos había llevado allí. Recuerdo vívidamente cómo, al avanzar la locomotora entre la bruma matinal, tuve la impresión de que arrastrábamos con nosotros no solo el peso de los acontecimientos, sino también la amargura de una tragedia silenciosa. El paisaje rural, que en otros tiempos me habría parecido apacible, se me antojó gris y desolado. Holmes, sentado frente a mí, guardaba silencio, con los ojos fijos en la ventanilla. El humo del tren se mezclaba con la neblina, como si quisiera ocultar lo que habíamos dejado atrás. Me preguntaba si los habitantes de Ravenshire Hall lograrían alguna vez sobreponerse a aquella revelación, o si el recuerdo del escándalo permanecería grabado para siempre en sus muros. La certeza de que habíamos desentrañado el misterio no lograba aliviar la pesadumbre que me embargaba. Finalmente, Holmes habló, y sus palabras quedaron grabadas en mi memoria como pocas veces había ocurrido en nuestras aventuras. La lógica, Watson, es capaz de iluminar los rincones más oscuros, de arrancar a la mentira sus disfraces más ingeniosos. Pero hay algo que ni la más rigurosa deducción puede reparar: el corazón humano cuando se ha quebrado por dentro. Me quedé en silencio, reflexionando sobre la amargura contenida en su tono. Holmes no se regodeaba en su triunfo intelectual. Al contrario, parecía cargar con el peso de haber desnudado una verdad que hubiera preferido no existir. Los enigmas, cuando se resuelven, añadió, deberían traer justicia y alivio, pero en ocasiones solo revelan la magnitud de la miseria que el hombre lleva dentro. Aquellas palabras, pronunciadas con sobria serenidad, eran un recordatorio de que el intelecto más prodigioso sigue siendo testigo impotente del dolor humano. Yo, por mi parte, no pude dejar de escribir en estas páginas la impresión profunda que aquel caso dejó en mi ánimo. La traición surgida en el seno de una familia tan ilustre me reveló, con crudeza, la fragilidad del honor humano. Ni los títulos más antiguos, ni las riquezas más deslumbrantes, ni siquiera la veneración de siglos, bastan para preservar al hombre de las debilidades que lo acechan en secreto. Pensé en la ironía moral que encerraba todo el asunto. La joya había sido recuperada, pero el verdadero tesoro, el honor y la confianza, se había perdido sin remedio. Quizá esa era la enseñanza más dura, la que ni Holmes ni yo podíamos alterar con nuestras acciones. Concluyo este relato con el mismo sentimiento con que abandonamos Ravenshire Hall, el convencimiento de que, en ocasiones, la justicia del intelecto es incapaz de suavizar la sentencia dictada por el corazón. Y así, entre la admiración hacia Holmes y la melancolía que me inspira la naturaleza humana, dejo constancia de un caso donde la verdad brilló como un diamante, pero hirió como una espada. Y así, mientras la vida en Londres continúa con su incesante bullicio, yo no puedo evitar pensar en cómo, bajo la superficie del orden y la tradición, laten pasiones ocultas capaces de quebrar el honor más sólido.
El misterio puede resolverse en palabras y pruebas, pero las huellas que deja en el alma rara vez se borran. Quizás eso sea lo que convierte a cada caso en algo más que un simple crimen, en un espejo donde vemos reflejada la fragilidad de nuestra propia condición humana. ¿Y tú, después de escuchar esta historia, crees que la justicia realmente se cumplió o solo se levantó un velo para dejar al descubierto otro más profundo? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta narración te ha hecho pensar o sentir esa inquietud que acompaña a los grandes misterios, apóyala con un like, compártela con quienes disfrutan del género y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los enigmas que aún aguardan en la penumbra.